Descubierto el increíble secreto de ella, 5 años después del abandono, un cambio sorprendente. Alejandra, madre soltera de 32 años, se encontraba en el bullicioso mercado de Guadalajara. El aroma de las tortas ahogadas y los chiles en nogada flotaba en el aire, las risas de los niños que jugaban en la calle se mezclaban con los murmullos de las vecinas. Pero para ella, el colorido mundo a su alrededor se sentía gris. Diego, el padre de su pequeña, había desaparecido sin dejar rastro, persiguiendo un futuro incierto. Cada costura que hacía en el taller de confección representaba no solo su esfuerzo, sino también la esperanza de un futuro brillante para su hija, Sofía. Esos momentos de soledad y lucha se desbordaban en lágrimas silenciosas, mientras las críticas de la comunidad resonaban en su mente, madre fracasada repetían. Pero su amor por Sofía, de 10 años, la mantenía en pie. La vida no había sido fácil, cada día era una batalla. Alejandra se desvelaba por las noches, soñando con un mañana donde Sofía pudiera cumplir sus sueños. Las calaveritas de azúcar y las ofrendas del Día de Muertos eran su forma de recordar que tanto la vida como la muerte estaban llenas de oportunidades. Sofía había empezado a pintar, llenando las paredes de su hogar con colores vibrantes, como si los muros pudieran volver a darle vida a sus propios sueños apagados. Un día, mientras organizaba una colección nueva para la feria local, el aire cambió, un susurro de sorpresa se deslizó entre la multitud. Era Diego, vestido de manera elegante, con una sonrisa que aún podía desarmar al más fuerte. Su regreso era como una tormenta donde cada emociones conflictivas surgían dentro de Alejandra, el amor reviviendo y los resentimientos aflorando. He vuelto. Lo siento, me equivoqué, resonaba como un eco en su mente. ¿Podía realmente haber cambiado? Mientras él hablaba de un futuro juntos, Alejandra recordaba las noches sin dormir, el esfuerzo, el sacrificio que había llevado para que su hija no sintiera su ausencia. La comunidad observaba, cuchicheando, ¿qué haría ella ahora? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero lo que Diego no sabía era que Sofía había estado trabajando en secreto, su talento excepcional había llamado la atención de un colectivo artístico local. El día de la exposición estaba a la vuelta de la esquina y su obra era un reflejo de su vida con Alejandra. Las mezclas de sueños y realidades, de risas y lágrimas, capturaban la esencia de ambas. El regreso de Diego trastocó su mundo tan cuidadosamente construido. ¿Debería presentarla a su padre, en un momento tan importante? La angustia se apoderaba de su ser. Ella había luchado tanto para proteger a su pequeña, y la última cosa que quería era arriesgar su felicidad. Un torbellino de emociones inundó su corazón. La vida que había formado con sacrificio se tambaleaba. En la exhibición, mientras Sofía preparaba su obra, el vibrante color de las pinturas contrastaba con la enormidad de su decisión. Todo se centraba en Diego, su sonrisa, su promesa de cambio, y el secreto que ocultaba, una revelación que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Podría Alejandra confiar nuevamente en quien había traicionado su amor? Su mente luchaba entre el deseo de un futuro juntos y la fuerza que había descubierto en sí misma. La pregunta era clara, ¿podría aceptar o quedaría atrapada en el dolor del pasado? Mientras el viento soplaba suavemente entre las mesas del mercado, Alejandra se sintió atrapada entre dos mundos. La figura de Diego, que antes solía ser un refugio, ahora la angustió a cada paso. Sus palabras recordaban un eco de promesas pasadas, pero su regreso complicaba todo. En medio de esta confusión, su única preocupación seguía siendo Sofía. La pequeña habría de ser la primera en enterarse de todo, en caso de que decidiera abrir su corazón a su padre. Esa noche, mientras Sofía se sumía en el mundo de los colores, Alejandra no pudo evitar observarla. La forma en que su hija esbozaba una sonrisa al mezclar pinturas, como si cada trazo fuera una parte de su alma, la conmovía. En esos momentos,
Alejandra se decía a sí misma que había hecho lo correcto al protegerla de un padre ausente. Pero ahora, la posibilidad de reconectar con Diego, un hombre que alguna vez había significado todo, la hacía cuestionar si había estado equivocada. ¿Era posible que el amor perdonado pudiera volver a florecer? ¿Mamá? La voz de Sofía cortó sus pensamientos como un rayo de luz. ¿Por qué pareces tan preocupada? Con un leve temblor en su voz, Alejandra se acercó a su hija. Era imposible mentirle. Solo tengo algunas cosas en mente, mi amor. Solo, pensando en nuestro futuro. Sofía, con la sabia inocencia de los años, la miró directo a los ojos. ¿El futuro o el pasado? A veces es difícil saber cuál de los dos es más importante. Esas palabras impactaron a Alejandra, resonando dentro de su ser. A menudo había repetido que el pasado había quedado atrás, pero el latido en su corazón decía que aún había un hilo entre los tres. Un hilo que podría atarse o deshilacharse. En los días siguientes, la incertidumbre creció en el aire. Alejandra decidió asistir a la exposición de Sofía. La galería local, aunque pequeña, vibraba de arte y emociones. Había niños riendo, adultos admirando las obras, y entre ellos, la figura de Diego, sonriendo con orgullo. Su presencia era una estela de promesas que llenaban la sala y un tormentoso recordatorio de todo lo que había perdido. Cuando llegó el momento de presentar las obras, la mirada de Sofía, iluminada con entusiasmo y un toque de temor, buscó instintivamente la de su madre. Alejandra se sintió en una encrucijada. Si presentaba a su hija a su padre, se arriesgaba a abrir una caja de emociones desbordantes, y si no lo hacía, podría perjudicar el vínculo que su hija tanto anhelaba. Hoy es un día especial, comenzó Sofía, dirigiéndose a todos. Esto que verán es parte de mi vida, de mi historia con mamá. Y aunque me gustaría que mi papá estuviera aquí también, sé que nuestra mamá ha luchado por darnos lo mejor. Las palabras de su hija resonaron en la sala, dejando un eco tangible de amor maternal. Todos los ojos se dirigieron hacia Alejandra, quien sintió que el peso de las miradas la aplastaba. El orgullo y la angustia se entrelazaron en su pecho. Debería dejar que Sofía eligiera si quería conocer a su padre. Diego, observando la escena, se acercó suavemente a Alejandra. Ella es increíble, dijo con admiración, pero también un atisbo de vulnerabilidad. ¿Estás lista para lo que venga después? La pregunta flotó entre ellos, como un decreto no dicho. ¿Sabes lo que significa esto, verdad?, le respondió Alejandra, sintiendo la presión de los momentos pasados. Sofía terminó su presentación, buscando a su madre en la multitud. Con un profundo aliento, Alejandra miró a Diego, sus corazones latiendo a un mismo ritmo, el de un posible nuevo comienzo o un final desgarrador. A la espera de que la decisión fuera inminente, el tiempo parecía detenerse y justo cuando Alejandra sintió que se acercaban a la respuesta, un sonido familiar resonó en el aire. Era un teléfono sonando, y al ver la pantalla, su corazón se detuvo. Era un mensaje que cambiaría todo, un secreto que guardaba Diego y que, al revelarse, podría desatar una tormenta aún mayor. El sonido del teléfono interrumpió la atmósfera cargada de emociones. Alejandra sintió que la piel se le erizaba, y su pulso se aceleró. Con manos temblorosas, miró la pantalla, el nombre de un contacto que hacía tiempo no aparecía le hizo dudar. Era Clara, la mejor amiga de Diego, quien había sido el pilar en los días más oscuros. Pero esta vez, el mensaje era diferente. Necesito hablar contigo. Lo que tengo que decir es urgente. El sudor le resbaló por la frente mientras la multitud a su alrededor continuaba absorta en la presentación de Sofía. Su hija sonreía, ajena a la tormenta que se avecinaba. Esto no puede ser bueno, pensó Alejandra, apretando el teléfono con fuerza, como si así pudiera contener lo que se avecinaba. ¿Qué pasa?, murmuró Diego, que la había estado observando con creciente preocupación. Él había notado el cambio en su expresión y, con la mirada oscura de quien no solo ama, sino que quiere sanar cicatrices pasadas, la leyó como un libro abierto. ¿Es algo serio? No lo sé. No sé qué pensar, respondió Alejandra, sintiendo que su estómago se encogía. Juntos, podemos manejarlo, insistió Diego, su voz firme.
Su tono tenía un tinte casi protector, recordándole por qué lo había amado alguna vez. Mientras Sofía se perdía en sus pensamientos artísticos, Alejandra decidió responder. Se retiró un paso, buscando un rincón en la galería para hablar con claridad. Clara, ¿todo bien? ¿Qué es lo que urge? Chloe envió el mensaje. 10 minutos más tarde, su teléfono volvió a vibrar. La respuesta fue rápida. Hay algo que debes saber sobre Diego. No puedo decirlo en un mensaje. Es importante. El aire pareciera volverse más pesado. Alejandra se sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. ¿Qué podía ser tan importante que no se podía contar por escrito? La incertidumbre y el miedo se entrelazaron en su mente, metiéndose en cada rincón de su ser. Diablos, todo lo que había construido estaba en el aire, amenazando con desmoronarse. De regreso junto a la multitud, notó que Sofía estaba recibiendo aplausos por su presentación. Alejandra la observó con la misma adoración mezclada con temor. Ella no merece un futuro incierto, no más complicaciones, pensó, y de nuevo miró a Diego. Había algo entre ellos, una conexión profunda, pero ahí estaban las sombras del pasado. ¿Por qué te dejaste llevar por el miedo? Murmuró para sí misma. ¿Y si esta revelación de Clara destrozaba su mundo una vez más? La presentación terminó y la galería estalló en aplausos. Sofía sonrió, brillante y pura, mientras todos la aclamaban. Mamá, mira. Hice lo mejor que pude, gritó con los ojos reluciendo de emoción. Alejandra se sintió orgullosa, pero también paralizada. ¿Debería mencionar a Diego en su vida de nuevo? ¿O lo que tenía que escuchar por parte de Clara terminaría siendo la última gota para su relación? Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Clara apareció en la entrada, con el semblante tenso. Miró a Alejandra a los ojos y, sin pronunciar una palabra, comprendió que podía estar al borde de una nueva realidad. ¿Dónde está Diego?, preguntó Clara de pronto, con voz entrecortada. Alejandra se sintió desbordada al ver la preocupación del rostro de su amiga. El tiempo pareció detenerse mientras las luces de la galería parpadeaban. No quiero que esto afecte a Sofía, susurró Alejandra, pero Clara avanzó, e insistió, lo que voy a decirte es vital para ella. ¿Y para ti? Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandra. Con cada palabra que Clara estaba a punto de revelar, se arriesgaba a abrir una puerta a un futuro desconocido. Las decisiones habían sido tomadas, los caminos fueron elegidos, pero ahora su vida podría cambiar de nuevo, y justo cuando la atmósfera se tensaba, Diego también se acercó. ¿Qué sucede? ¿De qué están hablando? La pregunta creció como una ola. Alejandra sintió que todos los ojos estaban sobre ellos, y supo que lo que vendría a continuación podría ser el principio de un nuevo caos o, quizás, la salvación de lo que parecía estar irremediablemente perdido. Clara respiró hondo, sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y preocupación. Diego, hay algo que no sabes, empezó, su voz quebrándose. Alejandra sintió el nudo en su pecho apretarse. Sofía, aún sonriendo y llena de vida, parecía ajena al tsunami emocional que se desataba ante ellos. ¿Qué pasa, Clara? ¿De qué estás hablando? Diego preguntó, intentando no mostrar la inquietud que comenzaba a comerse su interior. La tensión creciente podía cortarse con un cuchillo. Clara dio un paso adelante, desafiando la inquietud que le provocaba el momento. No debería decir esto aquí, pero hace 5 años, cuando todo sucedió, había una razón detrás de la decisión de Diego de irse. La declaración coló en el aire como un dardo. Alejandra sintió que su mundo giraba. ¿Qué razón? ¿Qué más hay, Clara?, exigió, casi como un susurro rabioso. Sus manos comenzaron a temblar. Todo lo que había creído como cierto estaba empezando a tambalearse. Él no estaba solo. Debió haberte contado que Clara vaciló. La situación era más complicada de lo que creías. Había algo que él sintió que no podía compartir contigo. Algo que le atormentaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Diego la observaba, cada palabra le apagaba el brillo de su mirada. Clara, basta. No tienes que sí tengo que decirlo. Clara interrumpió, y su voz resonó fuerte en la galería.
La multitud que empezaba a dispersarse ahora volvían sus ojos hacia ellos. Tuve que cuidarlo, Alejandra. Él se sentía atrapado. Había un secreto que estaba destruyendo a la familia. Alejandra apenas pudo contener las lágrimas. De un instante a otro se sintió como un tsunami a punto de impactar, sabiendo que cada una de las revelaciones de Clara podía cambiar irrevocablemente el rostro de su realidad. La verdad era un monstruo y ella, la presa. ¿Qué secreto?, preguntó, incapaz de balbucear más que eso. Diego, empalidecido, seguía sin poder articular una palabra. Él no estaba solo en su dolor, estaba lidiando con una enfermedad, una depresión profunda. No lo que la gente piensa, no algo que puedes ignorar. Estaba convencido de que lo mejor para todos era alejarse. Pero no era así. Clara se detuvo, mirando de un lado a otro, como si todo el peso de la revelación cayera sobre sus hombros. Diego cerró los ojos un momento y cuando los abrió, tanto Alejandra como él sabían que tenían que enfrentar esa verdad. Nunca quise hacerte daño, Alejandra, dijo, su voz estaba cargada de emociones. No sabía cómo explicarlo, no quería que Sofía creciera en un ambiente lleno de sombras. ¿Así que decidiste abandonarnos? Alejandra soltó, sintiendo la rabia mezclada con tristeza. ¿Esa fue tu respuesta? ¿Dejarme sola? ¿Dejarla sola? La sala parecía girar a su alrededor. Las voces de los demás se desdibujaron, aunque la risa de Sofía resonaba clara en sus oídos. Era como un eco lejano de lo que alguna vez había sido una familia feliz. Por favor, escúchame, repitió Diego. No quería perderte, no quería que me vieras así, destrozado. Sus ojos derramaban sinceridad y dolor. ¿Y ahora qué, entonces? ¿Qué hacemos con esta nueva verdad? ¿Con esto que nos puede destruir a todos? Dímelo, Diego. La angustia de Alejandra estalló. No podía dejar que la revelación de Clara se convirtiera en una maldición que afectara a Sofía. Mientras las palabras fluyeron y los sentimientos se entrelazaron, Sofía, que había estado al margen, se acercó y los miró con confusión, su rostro inocente incapaz de entender la tormenta que sus padres estaban desatando. Mamá, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Clara está tan preocupada?, preguntó, sin comprender la magnitud de su realidad, y en ese instante, Alejandra supo que la vida como la conocían se desmoronaba. Tenían que decidir cómo seguir adelante. El amor podría superar la verdad que había quedado oculta tanto tiempo. Diego dio un paso hacia adelante, su mirada determinada. Debemos ser honestos. Todos nosotros. No solo Clara y yo. Debemos contarle a Sofía. Ella merece saber la verdad. Alejandra sintió que el mundo giraba sobre su eje, temiendo el impacto de cada palabra. Sabía que aquellas palabras marcarían el inicio de algo nuevo, pero a la vez, representaban una carga emocional que ella no había dispuesto llevar. La atmósfera se cargaba de una ansiedad palpable, la pregunta pesaba sobre sus corazones, ¿qué camino elegirían a partir de entonces? Mientras la luz de la arena se apagaba al atardecer, los murmullos y miradas de la multitud no parecían ofrecer respuestas, sino más preguntas, y en ese momento, el horizonte se oscurecía, dejando un aire de incertidumbre. ¿Era posible sanar las viejas heridas o solo estaban abriendo nuevas? Las palabras de Diego aún flotaban en el aire, pesadas como plomo. El silencio que siguió a su declaración se sentía como un vasto abismo que se expandía entre ellos. Sofía miraba a sus padres, sus ojos bien abiertos y llenos de confusión, como si intentara desentrañar un rompecabezas que aún no podía comprender. Alejandra, sintiendo el desasosiego que la envolvía, se agachó para estar a la altura de su hija. Sofía, cariño, hay algo importante que tenemos que decirte. Su voz tembló, pero ella se obligó a mantener la calma. ¿Es algo malo?, preguntó Sofía, su rostro mostrando una mezcla de inquietud y curiosidad. La inocencia de su hija la atravesó como un cuchillo. No, no es malo, comenzó Alejandra, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo podía explicarle a su pequeña el dolor que había envuelto su vida y la de Diego? Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos mientras buscaba las correctas. Es solo algo que involucra a papá, finalizó, sintiendo el peso de la carga que llevaba. Volvió a mirar a Diego y vio su rostro pálido,
lo que solo aumentaba su angustia. Diego tomó aire y se acercó a Sofía, agachándose a la altura de su hija. Nena, lo que Clara dijo, lo que pasó no era fácil para mí. No quería que sintieras miedo ni preocupaciones que un niño no debería tener. Sus palabras eran sinceras, pero Alejandra podía ver que en sus ojos había un aire de derrota. ¿Por qué no me dijiste, papá? Sofía preguntó, sentándose en el suelo, con las piernas cruzadas. Siempre estaré contigo, ya sabes. No tienes que irte. Su voz, inocente y directa, desgarró el corazón de ambos. Diego sintió un tirón profundo en su pecho. No tenía la fuerza necesaria para afrontar mis demonios. Quería ser fuerte para ti y para mamá, y en lugar de eso, pensaba que lo mejor era estar lejos. Las palabras se sentían como un disparo a la oscuridad que había estado llevando consigo. ¿Y ahora qué haremos? Alejandra logró preguntar, sintiendo cómo sus esperanzas comenzaban a desmoronarse. Había una verdad hirviente que debían enfrentarse juntos, pero el miedo a lo que vendría la paralizaba. No sé, respondió Diego, sintiendo que la incertidumbre del momento lo consumía. Pero debemos hacerlo. Hablarlo, buscar ayuda. No podemos seguir así. Su voz se mantenía firme, pero Elena sintió la vulnerabilidad que traspasaba sus palabras. Siempre seremos familia, mamá, papá, dijo Sofía, sus ojos brillantes buscando tranquilidad. ¿Eso no importa más que cualquier secreto? La simpleza de su perspectiva se escuchaba como un eco de esperanza. Claro que sí, mi vida, dijo Alejandra alzando la mirada hacia su hija, su corazón rebosando de amor. Pero hay pasos que debemos dar. Debemos aprender a ser honestos cuando duela. Como una tormenta en el océano, las palabras de la niña parecían calmar un poco las aguas tumultuosas. Sin embargo, Alejandra sentía que aún había profundidades a las que no se habían aventurado. La revelación de Clara había abierto una caja de Pandora, y el futuro se tornaba sombrío con cada segundo que pasaba. Sofía, viendo la seriedad en los rostros de su madre y padre, sonrió de forma infantil. Podemos mantenernos unidos, como equipos de fútbol. Papá en nuestra defensa y mamá en la delantera. La imagen, simple y conmovedora, les dio un respiro. Así será, murmuró Diego, sintiendo que la fuerza de su pequeña podía ser el rayo de luz que necesitaban en medio de la oscuridad. Pero en el fondo, la tensión aún corría. Alejandra sabía que, aunque su hija tenía razón, las cicatrices de los secretos dolían y el camino hacia la curación sería arduo. ¿Podrían realmente reconstruir lo que se había roto? Mientras el atardecer se desvanecía y una profunda penumbra cubría la galería, Clara observaba la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y angustia. Sabía que había liberado un secreto, pero la tormenta apenas comenzaba. El futuro de aquella familia pendía de un hilo frágil. En un giro inesperado, un mensaje llegó a su celular, haciendo que su corazón se detuviera por un instante. Cuando lo leyó, sus ojos se agrandaron en horror. Era de un viejo amigo de Diego. Necesitamos hablar. Hay algo más que no saben y así, la incertidumbre dio paso a un nuevo nivel de tensión, abriendo puertas a lo desconocido. ¿Qué más había por descubrir? El ambiente en la sala se volvió más tenso después de que Clara leyó aquel mensaje. Su mente giraba mientras recordaba cada momento que había compartido con la familia, cada mirada furtiva entre Diego y ella, cada secreto que había guardado. No puede ser, murmuró para sí misma, sintiendo que su cuerpo se paralizaba. En su corazón, una lucha interna comenzaba a deshacerse de la leve satisfacción que sintió al liberar aquel secreto. La culpa la devoraba, mientras pensaba en lo que podría implicar ese mensaje. Por otro lado, Diego observaba a Alejandra y Sofía, ambos atrapados entre la confusión y la esperanza. ¿Realmente vamos a salir de esto?, se preguntaba en voz baja, sintiendo que la honra de ser padre se desmoronaba a su alrededor. Alejandra, notando que algo no estaba bien, miró a Clara. ¿Tú sabes algo más? ¿Por qué has mirado así tu celular? Su voz sonó ansiosa, como un susurro frágil en medio de su nueva realidad. Clara, sintiendo el peso de su incertidumbre, respiró hondo y, con una voz entrecortada, dijo, «Ese es un mensaje de Miguel. Dice que hay algo que tú y Diego necesitan saber».
Algo que ni yo sabía. Sus palabras dejaron un eco helado en la habitación. ¿De qué estás hablando?, preguntó Diego, enfocado y angustiado al mismo tiempo. ¿Qué más podría salir de todo esto? La tormenta se desataba en su pecho y el miedo se transformó en una sombra. Lo que quería decirte es que hace 5 años, antes de que sucedieran todas estas cosas, Miguel y yo hablamos sobre ti. Conocíamos a alguien que podía ayudar, una forma de ayudarte a lidiar con el vacío que llevabas, pero nunca. Clara tartamudeó, su voz se apagó en su garganta. Clara. Alejandra interrumpió, ¿qué quieres decir? No tienes que esconder más nada. El silencio ahogante fue rompido por un pequeño crujido cuando Sofía se levantó, acercándose a su madre. Mamá, ¿yo puedo ayudar? ¿Puedo preguntarle a Miguel? Sus palabras inocentes fueron un recordatorio de la luz que aún existía en medio de la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, Clara sabía que no era tan simple. Sofía, esto es solo para adultos. ¿Es complicado? Oye, lo complicado es lo que estamos atravesando ahora, Clara, intervino Diego, sintiendo la frustración arder en su interior. Quería respuestas, no más preguntas. Clara lo miró fijamente, y por un momento, en medio de toda la confusión, sintió que la relación entre ellos tres podría ser la clave para enfrentar el caos que les esperaba. Lo sé, Diego. Y creo que sí, que deberías hablar con Miguel. Debes saber toda la verdad. Alejandra sintió que una corazonada comenzó a tiñer su pensamiento. ¿Y si ese mensaje tenía la respuesta que habían estado buscando? Era como un destello de luz en un túnel oscuro, pero también traía consigo la inquietud del futuro incierto. Vamos a llamarlo, propuso Diego, sintiendo que cada palabra pesaba mientras se adentraban en una nueva dimensión de su crisis familiar. No podemos atrasar esta conversación. Tal vez haya una forma de entender todo lo que ha pasado. Mientras su voz resonaba en la habitación, una sensación de determinación brotó entre ellos, como si finalmente estuvieran dispuestos a hundirse en la tormenta y enfrentar lo que viniera. Sofía fue a buscar el móvil y, mientras se alejaba, Alejandra y Diego intercambiaron miradas cargadas de emociones. Lo que vendría podría cambiarlo todo, y justo cuando Sofía salió de la sala a hacer la llamada, el sonido de un pequeño objeto cayendo al suelo interrumpió el tenso silencio. Alejandra se agachó para recogerlo. Era una foto antigua de Diego, acompañado de una mujer que no podía reconocer. ¿Quién es ella?, murmuró Alejandra, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La habitación se llenó de una nueva tensión. Un secreto más, un nuevo hilo que podría deshacer el tejido de su mundo. Mientras la incertidumbre los rodeaba como un manto pesado, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué revelaciones les aguardaban? El silencio que se extendió tras la pregunta de Alejandra era casi insoportable. Diego, aturdido por la imagen de la mujer desconocida, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La foto era como un espejo que reflejaba no solo su pasado, sino también las verdades ocultas que había estado evitando. ¿Quién era esa mujer, y por qué no había hablado de ella jamás? Clara, ¿quién es? La voz de Diego sonó firme, aunque chasqueaba en su interior. Clara, atrapada entre la culpa y el miedo, solo logró dar un paso atrás. Era evidente que no estaba preparada para esta nueva tormenta. No lo sé, no me hables a mí, debes preguntar a Miguel, respondió Clara, incapaz de sostener la mirada de Diego. La agitación crecía a su alrededor como una tormenta que prometía desatar su furia en cualquier momento. ¿Es posible que esa mujer esté relacionada con todo lo que nos pasó? Alejandra hizo la pregunta que todos temían. Diego se giró hacia ella, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué estás insinuando? Podría ser solo una amiga antigua o algo sin importancia. Pero si no le has contado a Alejandra sobre ella, ¿por qué? Clara lo miró con rabia y desesperación. ¿Qué más escondes? No podemos seguir así. Fue en ese momento que Sofía regresó, el teléfono móvil vibrando en su mano con insistencia, como si la vida que se desarrollaba a su alrededor estuviera esperando una respuesta. Pero cuando vio la expresión en los rostros de los adultos, la incertidumbre se apoderó de ella. ¿Pasa algo malo? No, cariño. Todo está bien,
dijo Alejandra con una suavidad que buscaba calmar el ambiente, aunque dentro de ella todo era caos. Sofía, ve y llámalo a Miguel. Es hora de que sepamos la verdad. Mientras Sofía se giraba a buscar un lugar tranquilo para hablar, Diego sintió la presión de la conversación pesada sobre él. La idea de hablar sobre su pasado, sobre lo que había significado esa mujer quienquiera que fuera lo llenaba de un pánico corrosivo. Pero en el fondo de su ser, sabía que no podía seguir escondiendo su historia. Escucha, esa mujer está en el pasado. Estaba en un momento difícil de mi vida, empezó a decir Diego, mientras el sudor le perlaba la frente. No quiero que eso nos afecte. Todo lo que importa es lo que soy ahora, lo que tenemos. Pero la mirada de Alejandra seguía fija en él. Diego, no podemos continuar con secretos. La verdad siempre saldrá a la superficie. ¿No lo ves? Las palabras de Alejandra resonaban en su mente como un eco que se repetía. Mientras tanto, el teléfono sonaba al otro lado de la sala. Sofía intentaba hacer la llamada, pero su presencia también era un recordatorio de que había inocencia en medio del estruendo. Por favor, que responda, pensó Clara, apretando los puños. La voz de Miguel podría traer respuestas, pero también más preguntas. La incertidumbre atrapaba sus corazones como un nudo imposible de deshacer. Finalmente, Sofía miró al grupo y asintió. Ya está sonando. Responde, por favor. Su voz era un hilo de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el sonido de una puerta que se abría lo sobresaltó. La abuela de Sofía, doña Esther, apareció en la habitación. ¿Qué sucede, chiquitos?, preguntó, percibiendo la tensión en el aire como un frágil hilo de seda. Diego se sintió atrapado. Una explosión emocional sería inevitable, y la realidad era que si la verdad salía a la luz, podría herir no solo a su familia, sino también a la única luz que les quedaba, Sofía. Mientras el teléfono sonaba sin cesar en el fondo, una pregunta más penetrante animaba sus pensamientos. ¿Había realmente algo que el pasado no pudiera perdonar? ¿O era hora de enfrentar lo inevitable, de cambiar el rumbo que habían estado tomando desde hacía años? ¿Estás listo para enfrentarte a lo que viene, Diego?, susurró Clara, marcando el punto culminante del desasosiego que invadía la sala. La mirada de Diego en ella contenía un mar de culpabilidad y una pregunta sin respuesta. Y justo en ese momento, el teléfono dejó de sonar. Miguel había contestado. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Sofía, en el borde de la puerta, miró con preocupación mientras los adultos se acomodaban tensamente en sus asientos. La voz de Miguel resonó a través del teléfono, clara y firme, como un eco desde el pasado que ahora amenazaba con traer tormenta. ¿Diego? ¿Qué pasa? No entiendo por qué me llamas. La confusión en su tono era palpable. Diego, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió el sudor acumulándose en su frente. Necesitamos hablar de Clara, pero primero, quiero saber sobre esa mujer, comenzó Diego, incapaz de contenerse. Los murmullos de Clara y Alejandra se ahogaron en sus oídos mientras oía la respiración entrecortada del otro lado. ¿De quién hablas? Miguel pareció interrumpir la estática del teléfono, aunque la incertidumbre llenó cada rincón de la sala. No estoy siguiendo, Diego. ¿De qué mujer hablas? De la mujer de la foto, Miguel. La mujer que aparece con Clara. ¿Quién es? La duda crecía en su pecho como un monstruo devorador. Alejandra apretó su mano contra su boca, contenía las palabras, pero su mirada lo decía todo. Era tiempo de verdad. Esa es una historia que nunca debió salir. No es el momento ni el lugar, respondió Miguel, su voz ensombrecida por el peso de un secreto demasiado grande. ¿Acaso te das cuenta de lo que estamos enfrentando aquí? La eruptiva urgencia de Diego buscaba romper las barreras de silencio. Sofía está aquí, y ella merece saber quién es esa mujer. Sofía, mirando entre los rostros preocupados, sintió un hormigueo. ¿Qué está pasando? Papá, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué no se me dice la verdad? La presión que colmaba la habitación se volvió palpable. El nudo en la garganta de Diego era casi insoportable. Se dio cuenta de que los ojos de Clara estaban fijos en su rostro, buscando un halo de verdad en su angustia.
No puedes protegerme de lo que no sé, papá, insistió Sofía, el temor y la curiosidad mezclándose en su voz. Está bien, dijo Miguel, finalmente cediendo. Esa mujer era parte de un capítulo oscuro en nuestro pasado. Su nombre es Valeria, y estuvo con Clara antes de que tú nacieras, Sofía. Sofía dejó escapar un leve murmullo. ¿Valeria? ¿Por qué no supe de ella? ¿Qué sucedió? Se marchó a buscar algo más, algo que nunca llegó, aclaró Miguel, la tristeza en su voz resonando como un reloj que cuenta el tiempo de una historia olvidada, y Diego sintió que lo que había hecho pesaba sobre su corazón como plomo. ¿Era importante para ti? La pregunta de Sofía, simple pero penetrante, hizo que todos contuvieran la respiración. A través de sus ojos, Diego pudo ver la compasión que ella sentía hacia él y hacia Clara. Era un momento difícil, y aunque ya no hay sentimientos románticos, lo que viví con ella me marcó. No quería que eso nos dividiera, dijo Diego, con el eco de su propio malestar en su pecho. No sabes cuánto tiempo he guardado esto, cuántas veces he intentado olvidar lo que pasó. ¿Y si ella vuelve? ¿Cómo sé que esto no afectará a nuestra familia? La voz de Alejandra se fragmentó con ansiedad. Necesitamos saber más, necesitamos prepararnos. Diego sintió que el mundo se desmoronaba mientras cada palabra creaba un nuevo dilema, cada revelación construía un nuevo puente hacia la incertidumbre. La verdad, una forma de salvación y de destrucción, se mantenía al borde de la esperanza. Todavía no se ha ido, y lo que hizo aún puede afectar lo que somos, murmuró Clara, cubierta de lágrimas. No quería que esto sucediera. Sofía. La voz de Miguel se volvió suplicante. Esto no significa que todo esté perdido. Pero debes entender que el pasado a veces regresa a atormentarnos. De repente, Sofía se volvió hacia la ventana, mirando hacia afuera como si las respuestas estuvieran flotando en el aire. Todo se sentía a punto de estallar, y con cada latido, se preguntaba, ¿qué haría la vida con esta información? ¿Cuáles eran las sombras que les acechaban sin que ellos lo supieran? Mientras tanto, un ruido sordo sonó en la puerta trasera, un golpe inesperado que resonó como si la vida les reclamara. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Eso fue un golpe? La inquietud le atenazó la mente, mientras el corazón le advertía que la tormenta acaba de empezar. La habitación se llenó de un silencio espeso, donde hasta el más leve susurro resonaba como un trueno. Diego, con los músculos tensos, caminó hacia la puerta con pasos intencionados. Cada golpe resonaba como una advertencia, como un eco de su tormentoso pasado. Sofía le seguía con la mirada, incapaz de comprender por qué el corazón de su padre parecía latir con tanto miedo. Voy a abrir, dijo Diego, intentando infundir valor en su propia voz. Clara, con los ojos nublados por las lágrimas, parecía un reflejo de su angustia. Alejandra se retorcía las manos, nerviosa y expectante. Miguel, ya en pie, dejó de lado su confusión inicial para prepararse ante lo desconocido. Diego puso su mano en el picaporte y, con un giro decidido, abrió la puerta. Al otro lado estaba una figura que hizo que la respiración se le detuviera, Valeria. La mujer de la que tanto había hablado, la sombra que había habitado su pasado, ahora estaba frente a él, tan tangible y real como los recuerdos que creía haber enterrado. Valeria, murmuró, con un tono que equilibraba el shock y el reconocimiento. Aquella mujer, de cabello oscuro y rostro familiar, estaba de pie, con una maleta en la mano. Su expresión era un rompecabezas de emociones, tristeza, miedo, pero también un destello de esperanza. Diego, necesito hablar, dijo ella, la voz temblorosa. Valeria parecía un faro perdido en la noche, y sus palabras traían consigo un peso profundo, como si cada sílaba pudiera derribar la frágil estructura de su familia. Sofía, que había quedado paralizada al ver a la mujer que la había fascinado en imágenes antiguas, dio un paso atrás. ¿Quién es ella?, preguntó, en un hilo de voz. La confusión se teñía de miedo y curiosidad. Esa es una parte de nuestro pasado, respondió Diego, incapaz de apartar su mirada de Valeria, que ahora los observaba con la vulnerabilidad de alguien que sabía el daño que sus decisiones habían causado. Pero no ahora, no así. Necesito saber lo que pasó, insistió Sofía, haciendo girar la situación hacia ella.
como si la oportunidad les hubiera sido entregada en bandeja. Si ella tuvo un papel en nuestras vidas, ¿por qué no me lo dijiste antes? Valeria intervino, su tono conciliador. Lo siento, Sofía. Nunca fui parte de la familia que creí merecer. Mi decisión de irme fue por el bien de todos, explicó, cada palabra un eco de años de arrepentimiento. Alejandra, por su parte, no podía contener su indignación. ¿El bien de todos? Te fuiste sin mirar atrás. La vida no se detiene por nadie, Valeria, exclamó, apenas conteniendo su resentimiento. Las palabras flotaron en el aire, cada una desgarrando las heridas abiertas del pasado. Diego sintió que la tensión aumentaba, un resorte que podía romperse en cualquier momento. La razón y la emoción chocaban dentro de él, mientras su mirada se movía entre Valeria y Clara. Creo que todos merecemos una explicación, murmuró Clara, su voz suave, pero firme. La fortaleza de su madre parecía renovarse ante el regreso inesperado de esta figura histórica. Valeria respiró hondo, como si al final de ese aire se encontrara la liberación. Dejé a Clara porque me asusté. Tenía un amor inmenso, pero no sabía cómo ser parte de su vida. No estaba preparada. Me fui a buscarme a mí misma, pero no lo hice, solo causé más dolor. Sofía, que había estado callada mientras sus pensamientos se ordenaban, al fin exclamó, entonces, ¿por qué volviste? Después de todos estos años, ¿qué cambió? La pregunta flotó en la habitación cargada de expectativas y temores. Todas las miradas estaban centradas en Valeria, y el silencio se hizo abrumador. Ella, sintiendo el peso de sus palabras, finalmente dijo, porque no puedo seguir huyendo. Quiero ser parte de sus vidas, aunque ellos decidan que no lo quieren. De repente, el golpe del pasado se sentía más cercano que nunca, y Diego apenas mantenía la compostura. Las verdades ocultas estaban saliendo a la luz, y con cada momento, todo podría cambiar. Quizás el regreso de Valeria podría destrozarlo todo o, tal vez, ofrecerles la oportunidad de sanar, pero en ese mismo instante, el sonido de un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más fuerte. El corazón de Diego se frenó. ¿Qué fue eso? La inquietud en su voz era inconfundible. Nadie se movió, todos sabían que la vida tenía más sorpresas ocultas, y no podían prever lo que estaba a punto de suceder. La tensión del momento se volvió electrificante, la realidad se desmoronaba ante ellos, y Diego, absorto en esta nueva revelación, supo que tenían que tomar una decisión, una que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Cada mirada se centraba en Valeria, quien se había convertido en el epicentro de una tormenta emocional. Con cada segundo que pasaba, el golpeteo en la puerta se hacía más insistente, como si también exigiera respuestas. «Diego, ¿qué vamos a hacer?». La voz de Alejandra retumbaba en su mente, llena de incertidumbre. Aquella revelación estaba reescribiendo su historia, como si un nuevo capítulo hubiera comenzado justo cuando pensaban que el libro estaba cerrado. «Vamos a hablar», dijo Diego, su voz resonaba con la determinación de un hombre que finalmente entendía el costo de los secretos. «Valeria, si has vuelto, es tiempo de ser honestos. No puedes entrar y salir de nuestras vidas como si nada hubiera pasado». Valeria asintió, su expresión era un cruce de miedo y arrepentimiento. «Lo sé, y lo siento. Nunca debí regresar sin prepararme para las consecuencias». Entonces, Sofía rompió el silencio. «¿Por qué, Valeria? ¿Por qué dejaste a papá y a mamá?». Las palabras de su hija, llenas de inocencia y dolor, eran el puñal de una verdad que cada uno había intentado evitar. «Porque me asusté. Siempre sentí que él merecía más de lo que yo podía dar. Pero después de tanto tiempo, me doy cuenta que no debía haberme ido», respondió Valeria, cada frase le costaba sacar, una herida que nunca sanó. Las emociones estallaron. Alejandra sintió como la rabia se desbordaba. «¿Y ahora qué? ¿Vas a regresar y esperar que todo sea igual?». Valeria respiró hondo. «Quiero ser parte de tu vida, Sofía. Pero entiendo si no me aceptan. Solo deseo una oportunidad para enmendar mi error». Diego sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y temor. «Pero lo que hiciste fue un daño irreparable»,
un daño que nos alejó, dijo, mirando a Valeria. Me dolió. Alejandra, ha sido una lucha constante. Lo sé, dijo Alejandra, sus ojos fijos en él. Tú no solo enfrentaste el dolor de su ausencia, también llevaste el peso de una familia rota. Y ahora, Valeria quiere entrar como si nunca se hubiera ido. Pero necesito saber de mi pasado para entender quién soy, qué esperar del futuro, insistió Sofía. La sabiduría de una niña en un momento crítico parecía abrir caminos de diálogo entre todos. Cada persona presente comenzó a notarse como parte de un mismo rompecabezas. Sofía representaba la certeza de que el amor podía prevalecer sobre la tragedia. Valeria, ¿has cambiado?, preguntó Diego, dando un paso hacia ella. ¿Estás lista para enfrentar lo que viene? Quiero ser honesta con todos, respondió Valeria, su voz temblando con sinceridad. Solo así podré pedir perdón y decirles que he aprendido de mis errores. La tensión se apoderó nuevamente de la habitación cuando un nuevo golpe resonó en la puerta. Esta vez, más estruendoso. Diego sintió un escalofrío recorrer su cintura y el corazón de valoración en su pecho comenzaba a palpitar más aceleradamente. Voy a abrir, dijo, a la vez que su mano se acercaba al picaporte, a pesar de la incertidumbre que acechaba. Cuando la puerta se abrió, lo que encontró al otro lado era inesperado. Era Miguel, con una expresión de seriedad y urgencia. Tenías razón, Diego. Hay algo más que necesitas saber. Necesitamos hablar de lo que ocurrió hace 5 años, y no solo acerca de Valeria. La atmósfera cambiaba por completo una vez más. Las verdades se apilaban y el futuro se tornaba una bruma de un laberinto por descubrir. Las vulnerabilidades de cada uno estaban a la vista, como si todos estuvieran desnudos ante sus propios demonios. La familia, aunque fracturada, aún tenía la oportunidad de unirse si podían enfrentar las sombras del pasado. ¿Qué más hay, Miguel? La voz de Diego sonaba firme, pero todos podían notar la preocupación profunda en sus ojos. Miguel respiró profundo y comenzó a detallar todo lo que había estado guardando, cada secreto que pudiera redefinir la historia de su familia. Mientras las palabras brotaban de sus labios, Alejandra sintió que su corazón latía con la esperanza de que, al final, pudieran reconstruir lo que alguna vez fue una familia. En ese instante, todos sabían que, juntos, tendrían que enfrentar el caos, pero sobre todo, aprender a sanar. Las revelaciones estaban por llegar, pero una cosa era clara, el amor familiar, el deseo de superarse, la transformación de cada uno de ellos podía convertirse en el cimiento de un nuevo comienzo. Aunque el futuro se veía incierto, la unidad en medio de todo creaba un nuevo espacio para la sanación que tanto necesitaban. Era ahora o nunca, cada uno debía decidir si dar ese salto hacia lo desconocido o permanecer atados a un pasado desgastado. Los lazos eran más fuertes de lo que pensaban. Con cada palabra, se sentían más como una familia. Había dolor, sí, pero también había amor y, sobre todo, un fuego renovado que los impulsaba a luchar por su futuro juntos. Se sentían más listos para enfrentar cualquier tormenta, porque ahora se escuchaban y se comprendían mutuamente. El tiempo pasó, los corazones se fueron abriendo, y en medio de todo el caos, el amor se convertiría en su fuerza más poderosa. La puerta al cambio estaba abierta, ellos solo debían cruzarla. Así, el viaje de transformación de cada uno había comenzado, en un proceso que no tendría fin, pero estaba seguro de que, unidos, el final siempre sería un nuevo e increíble comienzo. Ahora que has llegado al final de esta emocionante historia, no olvides, es el momento de mostrar tu apoyo. Se suscribe inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas disfruten de estas historias. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, nos encanta leerlos. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo cuenta y lo apreciamos profundamente.